Dios les bendiga. Es una enorme bendición tener este tiempo muy especial para compartir la palabra, y quiero de antemano decirles que les deseo un buen fin de semana, que Dios les permita disfrutar sus familias. Quiero orar para entrar en la palabra y poder dejar un consejo de la palabra de Dios al alcance de ustedes. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das una vez más de compartir tu palabra por este medio. Te pido que bendigas a la audiencia, a aquellas personas que están pendientes del programa Proclamando a Jesucristo. Te pido que seas propicio y nos des siempre la porción que necesitamos para vivir saludables espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy se llama la manifestación de los hijos de Dios. Si se hace una encuesta, todas las personas que se les pregunta si se consideran hijos de Dios, dicen que sí. Son pocos los que dicen que no son hijos de Dios. Porque hay personas que no se consideran hijas de Dios o hijos de Dios, y lo pronuncian con su boca que no son hijos de Dios. Pero la mayoría de personas dicen que son hijos de Dios. Y hay una evidencia, o es decir, hay manifestaciones de quienes son verdaderamente hijos de Dios. El apóstol Juan dice algo bastante fuerte en la palabra, y Jesús también habló acerca de quiénes son los hijos de Dios. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, verso 10 en adelante, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces aquí usted sabe, hijo, de quién es: aquel que es injusto, aquel que no ama. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, aquí podemos ver lo que es un hijo de Dios. La manifestación de un hijo de Dios es que ama incondicionalmente, que hace las cosas con justicia. Ese es el hijo de Dios. Saludos, Alexander Gaitán, saluditos. Mire, aquí transmitiendo un en vivo. Estoy hablando acerca de lo que dice la Biblia, que en qué se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es bien fuerte lo que dice, pero lo dice la palabra. Y Juan lo está diciendo acerca de esto. Entonces, el hijo de Dios es aquel que ama a sus hermanos, ama a su prójimo, ama a Dios, porque nadie que ame a Dios podrá dejar de amar a su prójimo. Entonces, aquel que hace las cosas con justicia es hijo de Dios. Por eso, cuando yo comparto, siempre les digo que me gusta mucho hablar de las enseñanzas de Jesús. Y en Mateo capítulo 5, verso 44, Jesús está diciendo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto jamás lo va a poder cumplir alguien con naturaleza humana, con naturaleza pecaminosa. Para obedecer esto que dice Jesús, que hay que amar a los enemigos y bendecir a los que nos maldicen, ninguna persona me va a decir a mí que lo puede hacer con naturaleza humana, naturaleza pecaminosa. Entonces la manifestación de los hijos de Dios es que aman no solamente a sus hermanos. El apóstol Juan está hablando de amar a los hermanos, pero Jesús está hablando de amar a los enemigos. Y por eso es que Dios quiere darle un nuevo corazón a usted y a mí, para que en ese corazón sea implantada una naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo, que es la que nos permite poder bendecir aún a aquellas personas que nos maldicen, aún a aquellas personas que hablan mal de nosotros, aún a aquellas personas que no nos pueden ver. Sí podemos amarles, pero con la naturaleza de Cristo. Ninguna persona me va a decir a mí que puede amar a su enemigo con naturaleza humana, naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza de nosotros, los seres humanos, solo es venganza, solo es injusticia, solo es maldad. Pero en cambio, la naturaleza de Cristo solo fue hacer el bien. Y por eso es que es necesario recibir ese regalo que Dios está dando de la salvación a través de Jesucristo, porque en naturaleza humana no tiene lógica que usted esté orando por alguien que le ha hecho mal a usted. En lo natural no se puede. Es imposible poder orar por aquel que lo maldice a usted. Es imposible que yo podría orar por aquel que me ha hecho daño, por aquel que ha dicho falsedades, aquel que me ha maldecido. No puedo con mi naturaleza humana. Ahora sí lo puedo hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios me cambió mi naturaleza de un hombre pecador a un hombre espiritual. Y por eso cuando yo les menciono que la palabra habla acerca de las manifestaciones de la carne y del fruto del Espíritu, por eso cuando en Romanos también dice que no hay condenación para los que están en Cristo, para las que no andan conforme a la carne, porque carnalmente usted no puede bendecir, porque su naturaleza es pecaminosa, y solamente podemos bendecir con la naturaleza de Cristo implantada en nosotros. Por eso se requiere de un nuevo corazón para que podamos amar con un amor incondicional, con el amor que Dios nos amó. Recordemos que nosotros no buscamos amar a Dios. Él nos buscó a nosotros. No lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Y ahora, con esa naturaleza, sí podemos cumplir esta enseñanza que Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo puede usted amar a un enemigo con naturaleza humana? Porque la naturaleza humana le pone lógica. Es que no es posible que yo pueda estar orando por alguien que me ha maltratado, alguien que me ha robado, alguien que me ha hecho daño. No se puede. Pero cuando ya somos hijos de Dios, la naturaleza de Dios en nosotros no nos cuesta, porque sabemos que si hacemos eso, estamos agradando a Dios, y Dios se compadece de nosotros y nos bendice. Y por eso es que mucha gente no entiende la vida de los cristianos. Hay mucha gente que no entiende la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Nos catalogan que somos tontos. A mí, por ejemplo, muchas personas a mí me han dicho que yo soy un tonto. ¿Por qué? Porque siempre han visto que he estado siempre con una conducta difícil de llevarla a cabo con naturaleza humana. No se puede. Han visto que siempre he estado como que si nada pasa con personas que verdaderamente me han hecho daño. No les he manifestado rencor. ¿Desde cuándo? Desde que un día Dios restauró mi corazón. Entonces, así catalogan al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios es un tonto, porque no usa
la injusticia, no usa la venganza. ¿Por qué? Porque sabemos que la venganza no es para nosotros ejecutarla. Dios es el que pelea por nosotros. Incluso nosotros no tenemos que defender. La palabra de Dios se defiende sola. El evangelio de Cristo se defiende solo. Dios defiende su palabra él solo. Nosotros no tenemos que estar peleando con nadie por el hecho de que no quieren creer el mensaje de Dios. Nosotros solo exponemos el mensaje. Si la gente lo quiere aceptar, gloria a Dios. Por eso a mí se me entristece mi corazón cuando oigo mensajeros predicando, insultando a la demás gente. Eso no es un mensaje de Dios, el estar tratando mal a las demás personas. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es una manifestación de justicia, una manifestación de intercesión por la necesidad del pecador. ¿Sabe? Cuando yo he experimentado literalmente en mi propia vida maltratos, insultos, menosprecio, ¿y cuánto le puedo mencionar? Yo he descubierto que si yo hago esto que Jesús dice aquí, dice: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar el estilo de pensar, cambiará nuestro estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene lógica que yo esté orando por alguien que me ha maldecido, que alguien que me ha deseado un mal. Pero cuando yo lo tomo bajo la enseñanza de Jesús, entonces yo estoy dando una manifestación que soy verdaderamente hijo de Dios, sin que lo ande diciendo yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Con solo el hecho de que no me vean que le guardo rencor a la persona que se ha portado mal conmigo, con eso yo estoy demostrando que soy hijo de Dios. Entonces, ¿nota usted la diferencia de un hijo de Dios y un hijo del diablo? El hijo del diablo, si le hacen una, él hace dos. Si le dan un insulto, él insulta triple. Si le roban, él roba más. Él se defiende. Entonces, hay gente que dice yo soy manso, pero no soy menso. Pero la Biblia no dice así. Eso es la gente que se inventa eso. Por eso yo quiero invitar a aquellas personas que dicen que son creyentes, que son evangélicos, que son hijos de Dios, que aprendan a vivir como hijos de Dios, que den testimonio de hijo de Dios. El hijo de Dios ama a los enemigos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios está en ese hijo de Dios. Y ya nosotros no podemos ser injustos, porque ya la naturaleza de Dios no nos lo permite. El momento que un hijo de Dios hace uso de la injusticia, en ese momento usted ha pecado y usted se tiene que arrepentir rápidamente, porque el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz. Cuando un creyente peca, el Espíritu Santo no lo deja en paz hasta que lo convence para que se arrepienta de su pecado, se aparte y alcance misericordia. Pero el hijo del diablo peca, le hacen una mala pasada, como decimos vulgarmente. Él procura hacer doble. Por eso es importante, tan importante, que aprendamos a vivir como hijos de Dios. A mí me da tristeza ver cómo está la humanidad hoy en día, tan confundida, creyendo que son hijos de Dios por el hecho que andan con la Biblia debajo del brazo para el culto, por el simple hecho de que andan con la falda que les tapa los zapatos a las hermanas. Eso no es manifestación de hijo de Dios. La manifestación de un hijo de Dios es que ama aún a sus enemigos, no solamente a sus hermanos. El apóstol Juan aquí dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. En cambio, Jesús dice algo más tremendo todavía: pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, el amor hacia nuestros enemigos
nos hace partícipes de una naturaleza de Dios. Y esa naturaleza no la puede obtener una persona que no haya nacido de nuevo. Por eso, amado amigo, si usted quiere ser hijo de Dios, usted tiene que pedir perdón por sus pecados, arrepentirse de toda maldad, aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Entonces su corazón de piedra será transformado a un corazón de carne y Dios pondrá de su Santo Espíritu en usted, y ese Espíritu es el que le va a enseñar a usted que necesario es cumplir estas enseñanzas de Jesús. Nadie, pero nadie puede llegar a vivir rechazando el pecado si verdaderamente no se convierte de verdad. Por eso el Evangelio es un llamamiento para todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el llamado es para todos. Pero ¿quiénes son los escogidos? Aquellos que verdaderamente aceptaron convertirse en hijos de Dios. El Hijo de Dios, una vez más, ama incondicionalmente, es decir, ama a sus enemigos. Mas yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. ¿Sabe? Hace un tiempo yo tenía enemigos ocultos, pero como Dios revela, Dios muestra, por más oculto que estén los enemigos, siempre sale a la luz, porque dice la palabra que no hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Todas están descubiertas. Entonces, al descubrir a personas que estaban en contra de mí, por la vida en la que Dios me ha dado el privilegio de vivir desde hace ya muchos años, estoy en el servicio, y a raíz de eso se han levantado enemigos. ¿Y quiénes son esos enemigos? Los enemigos de la fe. Entonces Dios me dio el privilegio de empezar a orar por esas personas, basado en esta enseñanza de Jesús, que dice: orad por los que os persiguen o por los que os ultrajan. Eso es una persecución. Eso es ultrajar a alguien, hablar mal de alguien por el hecho de que esta persona está dedicada al servicio, a la obra de Dios. Entonces me encargué de decirle al Señor que yo quería practicar esta enseñanza de amar a los enemigos, y he empezado a orar por esas personas, a decirle: Padre, te pido que un día te conozcan estas personas como yo te conozco y como te estoy conociendo, porque Dios cada día se va dejando conocer más y más de acuerdo a cómo creamos la palabra, a cómo le busquemos. Así Dios le va a ir así Dios va a dejar que usted lo vaya conociendo. Por eso muchos lo conocen como un Dios de amor, que ha perdonado los pecados y le ha dado vida eterna. Pero también algunos lo conocemos como sanador, como alguien que restaura, alguien que da oportunidades, alguien que da añadiduras. Ese es otro nivel de conocer a Dios. Entonces algunos lo han conocido nada más como Salvador hasta allí, porque ha perdonado sus pecados, les ha dado salvación. Pero por falta de sometimiento a la palabra de Dios, no le han conocido mucho más de lo que Dios quiere que usted lo conozca. Entonces, al empezar a practicar yo esto de amar a los enemigos, he empezado a orar. ¿Sabe por quiénes? Aún por aquellos que un día tomaron la decisión de robarme las cosas, no solamente mías, las de mi esposa, las de mi mamá, las de mis hijos, y nos dejaron prácticamente desnudos. Y cuando yo llegué al conocimiento de la enseñanza de Jesús de amar a los enemigos, he empezado a orar y a pedirle a Dios que no tome en cuenta su pecado, que les dé oportunidad de conocer que Él es un Dios de oportunidad, un Dios de salvación. Y sabe que muchos de esas personas que fueron partícipes para hacerme daño, ahora predican la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿No cree usted que es un privilegio para mí saber que aquellos que un día me hicieron daño
y por el hecho de que yo no me estorbé y más bien le pedí a Dios que ellos le conocieran como yo le conozco, ¿usted no cree que es un privilegio para mí verlos a ellos ahora predicando la palabra de Dios? Compartiendo de que ellos son hijos de Dios ahora y que se ve que son hijos de Dios por su testimonio. Eso es precioso. Pero ¿qué tal? ¿Cómo me sentiría si yo supiese que yo mandé a matar a alguno de esas personas? Porque algunos murieron, entre ellos se fueron matando entre ellos. Entonces, a lo que yo quiero llegar, que con la naturaleza de hombre humano natural, no vamos a poder amar a nuestros enemigos. Eso es imposible. Por eso Dios a mí me ha bendecido de una manera tan especial que me contesta muchas peticiones de mi corazón a favor de mi persona, a favor de otras personas, por el hecho de que Dios me ha dado un corazón que no acumula resentimiento, no acumula amargura, solo acumula aquello que va a dar un fruto bueno. Porque para eso hemos sido llamados, para dar fruto bueno y abundante. Para eso somos llamados como hijos de Dios. Entonces, la manifestación de un hijo de Dios, que quiero que quede claro el tema que Dios me dio, es que el hijo de Dios ama a sus enemigos, ora por ellos, hace justicia. A pesar de tener la oportunidad de ser injusto, de vengarse, no practicamos la injusticia porque ya no nos conviene. Porque si yo empiezo a usar venganza contra aquellos que se levantan contra mi persona, contra mi familia, entonces Dios deja de pelear la batalla por mí y me deja desamparado. Por eso mucha gente está muy mal hoy en día porque no se le ha enseñado que debe de pedirle a Dios que le dé ese nuevo corazón que se necesita, porque con un nuevo corazón no es difícil practicar esta enseñanza, pero con un corazón nuevo donde se ha depositado el Espíritu de Dios, usted sí va a poder. Usted sí va a poder. Anoche, mientras estábamos en la noche de acción de gracia aquí en los Estados Unidos, le compartía unos testimonios que son impactantes para mí. Y uno de ellos es que mientras yo oraba por la necesidad de una gente, me había olvidado de mi necesidad. Y recuerdo que me dijo uno de mis hijos: papi, pero usted está muy mal. Le digo yo: ¿por qué? ¿Por qué no pide a Dios para nosotros, sino que está pidiendo para otra gente? Yo no lo veo correcto. Eso me dice él, que usted esté pidiendo para la demás gente a Dios. ¿Y por qué no pide para usted, para nosotros, la necesidad que tenemos? Casi es mucho más que de esas personas por las que está orando. Le digo: hijo, quizás tú no me entiendes porque todavía no has llegado a ese nivel de conocimiento que Dios a mí me ha dado, pero un día tú vas a ser testigo. Y justo en este viaje que estuve en Honduras, pude ver que Dios ya me contestó lo que yo le pedía en aquellos años al Señor. Ya Dios dio la bendición a esa gente por la cual yo pedía. Y sin darme cuenta, Dios ya me dio a mí también lo que yo necesitaba. Entonces, esa es la manifestación de un hijo de Dios, que muchas veces se interesa por el bienestar de otro, dejando a un lado sus propias necesidades. Pero Dios, como es un Dios de amor, de misericordia, y Él se encarga de nuestras necesidades, Él ya sabe cuál es su necesidad. Por eso se pone triste mi corazón cuando hay personas que, siguen diciendo ser cristianos, se sienten mal cuando alguien prospera. En cambio, un hijo de Dios, al ver a otro de sus hermanos prosperado, debía de gozarse, debía de sentirse como que si es él el que está viviendo esa prosperidad. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque las obras de su hermano eran justas. Entonces hay que eliminar ese espíritu de rivalidad, de maldad en la vida de nosotros. Ya como creyentes debemos de empezar a disfrutar lo que Dios nos ha dado, visualizar lo que Dios
nos va a dar, porque si no nos salimos del camino, Dios nos va a ir coronando de favores, de misericordia. También testificaba de una familia que por muchas generaciones nunca ha tenido una casa propia. Y un día yo le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Hoy voy a pedir al Señor para que se rompa la maldición en esa familia. Porque con nuestros propios ojos mirábamos y con nuestros oídos oíamos cuando le reclamaban porque no tenían para pagar la renta. Y yo le dije a mi esposa, usted un día va a ser un fiel testigo de esta oración que yo voy a hacer hoy al trono de la gracia de Dios. Y parado en una ventana mirando a un grupo de niños, empecé a decirle a Dios que le pedía un regalo para esa familia y que se rompiera esa maldición de andar toda la vida solo rentando. Y empecé a decirle a Dios, así como lo hiciste conmigo un día, que me abriste las puertas para viajar a Estados Unidos y para tener mi propia casa, así quisiera que lo hagas con esta familia. Mira, estos niños andan desnudos, andan descalzos. Y estoy casi seguro, le digo al Señor, que si yo no hubiese viajado a los Estados Unidos, es posible que mi descendencia así andaría igual. Y empecé a llorar parado frente a la ventana, viendo a esos niños afuera de mi casa. A los 6 meses me dan la gran noticia. Ahí el pedido que yo le hacía a Dios es que un miembro de esa familia le abriera las puertas a viajar a Estados Unidos para que aquí viniera a hacer la fortuna que se necesita para poder tener una propia casa. Porque hay gente que vive, y no porque es necesario que solo aquí, viniendo a este país, puede hacer dinero para hacer una casa. No me vaya a malinterpretar, porque Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Yo conozco lugares en mi país que Dios no se manifiesta ahí. ¿Sabe por qué? Porque son enemigos del Evangelio de Cristo. Y hay una pobreza terrible. En cambio, en este país se manifiesta Dios, a pesar de que hay tanta maldad aquí. Pero aquí hay gente que hace que la presencia de Dios se haga manifiesta, ya sea en un trabajo. Hay trabajos donde yo he trabajado que por el hecho de ser yo hijo de Dios y los dueños o los demás compañeros son completamente hijos del diablo, pero por estar ahí como hijo de Dios, Dios ha bendecido esa empresa y todos los que han estado ahí se han favorecido. O dígame usted si es cristiano y no ha experimentado eso en alguno de sus trabajos, que por el hecho de ser creyente, hijo de Dios, usted, ese negocio ha prosperado a favor de aquellos, aún de los dueños que son completamente hijos del diablo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo trabajé en un restaurante donde a mí me botaban la comida en la basura, era terrible. Pero aún allí Dios me dio los recursos para poder comprar mi humilde casa. Entonces lo que yo le quiero decir es que Dios sí contesta. Porque a los 6 meses de haber orado pidiéndole a Dios que se rompiera esa maldición en esas personas, me dan una llamada dándome gracias por ser la persona que Dios me ha hecho, porque todo es para el Señor, la honra y la gloria. Me llama la mamá de esos niños que Dios le permitió viajar a los Estados Unidos y que ahora sí va a tener su propia casa, porque ya en 6 meses de estar en Estados Unidos ya obtuvo un pequeño predio o un pequeño solar o terreno, como quiera usted le llamarle, para hacer una casa. Ahora en este tiempo ya esta familia tiene su propia casa, ya sus niños no van descalzos para la escuela, ya sus niños andan bien vestidos. Eso a mí me bendice tanto, testificar de la realeza de Dios. ¿Y sabe qué? No crea que estas personas eran tan amigables, porque estas personas no creían mucho en la palabra de Dios. Ahora sí ya creen que hay un Dios
que bendice, que restaura, que provee, que da nuevas oportunidades. Ahora hay personas que se sienten avergonzadas. ¿Sabe por qué? Porque siempre pensaron que esas personas nunca iban a salir adelante. Pero lo que no sabían estas personas, que había, porque estoy seguro que alguien más ha de haber anhelado para esta persona. Entonces la enseñanza de hoy es que la manifestación de un hijo de Dios es que ama no solamente a sus hermanos, sino que ama a sus enemigos. Al menos ese debe de ser el anhelo del corazón de todo creyente, amar a sus enemigos incondicionalmente si le hacen el bien. Porque un enemigo es porque no le hace un bien a uno. Un enemigo, son raritos los enemigos que se atreven a hacerle un bien a usted o a mí. Entonces, ya para culminar, le quiero leer para los que están llegando que lo que yo estaba hablando es lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:10, donde dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ya para despedirme, quisiera hacerle un llamado. Si usted ha pensado que es hijo de Dios o hija de Dios y no está haciendo lo que dice Jesús, usted necesita un nuevo corazón. Usted necesita cambiar de vida. Por eso a mí no me gusta hablar de las diferentes denominaciones, congregaciones, qué sé yo. A mí me gusta hablar de la doctrina que predicó Jesús. Amar a los enemigos, bendecir a los que os maldicen, orad por los que os persiguen, los ultrajan. Ese es ser hijo de Dios. Pero eso no lo va a poder lograr usted. Jamás podrá lograrlo hacer si usted no tiene ese nuevo corazón que Dios está ofreciendo a través de creer en Jesucristo. Por eso no era necesario que Jesús viniera a morir a la cruz del Calvario si antes de él venir los hombres hubieran podido hacer las cosas bien. No fue posible. Por eso es que dice que por las obras de la ley ninguna persona puede ser justificada. Por eso es necesario recibir a Jesús como su Salvador. Por eso yo no me gusta hablar mal de las prácticas que hacen en algunas congregaciones, porque esas prácticas las hacen porque están sin el conocimiento de la verdad. Una persona que tiene un nuevo corazón y tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu se va a ir encargando de hacerle entender las enseñanzas de la palabra y va a poder ir combatiendo y también eliminando las malas prácticas que se hacen, porque hay prácticas que se hacen que son abominables a Dios, pero la gente las hace porque todavía no tienen ese espíritu que es el que les enseña las cosas. Y por eso es que hay pastores que predican insultando a la gente porque le empiezan a hablar de la idolatría, de esto y lo otro. Y eso no se le puede enseñar a una persona sin el conocimiento de la verdad. Primero hay que aceptar a Jesucristo y después hay que enseñarle a las personas lo que la Biblia dice, y ya una persona no podrá ponerse en contra de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque ya nació de nuevo, ya va a poder entender la Biblia. Por eso yo quiero decirles a aquellos predicadores que están ultrajando a la gente, que le pidan a Dios un mensaje espiritual para que no ofendan a la gente, porque es difícil hacer entender a alguien que no haya nacido de nuevo. Primero hay que hablarles del amor de Dios, del amor de Cristo, y luego enseñarles, o ellos mismos escudriñando la Escritura se van a ir dando cuenta de las cosas que están practicando que son desagradables a Dios. Y qué fácil es la vida en Cristo. No es de estar en pleito, no es de estar en discusiones necias.
Hay que predicar del amor de Dios. En esto se reduce el evangelio, en amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo puede amar a usted a otro? Ni siquiera usted mismo se ama, porque todo aquel que rechaza el evangelio no se ama a sí mismo, porque el evangelio es amor. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Habrá alguna persona que quiere decirle, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador? Enséñame a vivir como hijo de Dios. Que mi vida sea manifiesta ante el mundo sin que yo lo ande publicando, que soy hijo de Dios, porque su conducta será diferente. ¿Habrá algún valiente en esta hora que quiere recibir a Jesús como su Salvador? Hágalo, no se va a arrepentir. Solamente dígale, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que vino a este mundo para darme vida eterna. Yo sé que moriste en la cruz del Calvario, fuiste crucificado por amor a mí. Ahora te pido perdón, te entrego mi vida para que sea transformada. Si usted habla con Dios en este momento de esa manera, usted se convertirá en hijo de Dios y usted sabrá que esta enseñanza de Jesús de amar a los enemigos, usted la va a poder cumplir. ¿Sabe por qué? Porque ya no va a ser con su naturaleza humana, sino con la naturaleza de Cristo que ha sido injertada en su corazón en este día. Entonces usted entenderá que el evangelio no es para estar peleando con la gente, para estarle diciendo a la gente, yo estoy mejor que usted. Aunque obviamente, si usted no es creyente y yo lo soy, yo estoy mejor que usted, pero eso no me toca a mí decirlo. Eso usted lo va a saber cuando me conozca, cuando comparta conmigo. Usted sabrá que tengo una naturaleza que no tenía antes de venir a Cristo. Así es que yo le quiero decir que este es el momento de reflexionar. Si usted se ha apartado de Dios y aún ya siendo creyente, hijo de Dios, usted está practicando la injusticia y no está amando a su prójimo, mucho menos a sus enemigos, pídale perdón a Dios y dígale que quiere vivir una vida de paz, porque se siente, ¿sabe qué? Qué rico se siente cuando vienen personas y le dan un abrazo a uno y le dicen, ¿sabes qué, hermano? Tú eres de bendición. ¿Sabe por qué? Porque ellos llegaron a entender que un hijo de Dios no representa un peligro para ellos. Al contrario, un hijo de Dios representa una bendición para ellos. Y cuando ellos vienen al conocimiento de la verdad, es una amistad eterna, porque ellos saben que uno fue partícipe de que ellos vinieran al conocimiento de la verdad. Entonces, esto quisiera yo que usted meditara en este día. ¿Cómo está usted conduciéndose? Yo quiero hacer una oración de fe. Y si usted no quiere publicar su conversión aquí en este medio para que la demás gente se entere y quiere hacérmelo saber personalmente, mándeme un mensaje en privado y dígame, hermano Moisés, ¿sabe qué? Hoy sí entendí lo que es ser hijo de Dios. Y hoy me entregué a Dios por medio de Jesucristo y por medio de la fe. Y quiero que me tenga en sus oraciones. Y verá cómo le va a ir. Se convertirá en una persona que se llenará de gozo su vida, de amor por las almas perdidas. Y usted quisiera introducir a sus amistades, a sus familiares, a esta vida que es nueva para usted, pero que ha entendido que es la vida que Dios quiere para la creación. Padre, en el nombre de Jesús, tú que conoces la intención de mi corazón, sabes que estoy muy interesado en que las almas no se pierdan, que procedan al arrepentimiento, por cuanto tu palabra, eso dice, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy ha habido un mensaje para reflexionar si verdaderamente somos hijos de Dios. Y si somos tus hijos, debemos de manifestarlo con nuestro diario vivir. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por su sintonía. Comparta el mensaje con otros y no se olvide de estar pendiente a las transmisiones del hermano Moisés, porque aquí hay una fuente de vida. Y mientras yo estoy tomando de esta agua, quiero compartirla
con las demás personas, porque esto es una enorme bendición, tener este privilegio de compartir el agua de vida con usted. Así es que si usted bebe del agua que el Señor da, no tendrá sed jamás. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le prospere, y no se olvide de compartir la palabra con otras personas. Y si usted viene llegando, pues dele y vuelva a comenzar a ver el en vivo desde el comienzo hasta la culminación, y usted sabrá que Dios ha hablado a través de su palabra, a través de mis labios, para bendecir su vida. Tengo puertas abiertas en el mundo entero con el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque yo hablo la palabra de Dios. Yo no estoy hablando ofendiendo a la gente, y el que se ofende no es por mi culpa, sino que es porque usted no está entendiendo que Dios le está dando un mensaje de oportunidad a través de mis labios. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga, y comparte el mensaje con alguien que le va a ser de mucha bendición. Y como le he dicho siempre, si no se ha suscrito a mi canal de YouTube, hágalo, búsqueme ahí, Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, y ahí encontrará el canal del hermano Moisés, que ya tiene muchos años y no crece mucho porque la gente casi no quiere mucho suscribirse.